Soy la nieta de un hombre al que nunca conocí, pero cuya esencia vive en mí de formas que a veces no puedo explicar. Mi abuelo se ha convertido en un símbolo, una presencia silenciosa que nunca me abandona. En las fotos que tengo de él, su rostro está marcado por la seriedad, como si el tiempo hubiese congelado en su piel todas las historias que no pudo contar. Siempre me llamaron la atención sus ojos. Hay algo en ellos, algo profundo, antiguo, como si guardaran todas las palabras no dichas, todas las emociones calladas. Y aunque esas historias se fueron con él, las siento vibrar dentro de mí, como si de alguna manera fueran parte de mi propio ser. Mi abuelo nació en Encarnación, Paraguay, en una tierra donde la vida y la naturaleza se entrelazan, donde cada raíz, cada río, tiene una historia que contar. Hijo de una mujer nativa, su nombre, Vicente Ferrer Arellano, no refleja sus raíces guaraníes, pero su espíritu sí lo hacía. Su vida era un tejido entre la tierra, el agua y el cielo. Dicen que los guaraníes, el pueblo de mi abuelo, creían en una tierra sin mal, un lugar donde la bondad lo envuelve todo. En su búsqueda, nombraron cada cosa a su paso, creando un idioma que nace del alma, un idioma que narra su propia historia, el guaraní. Mi abuelo llevó esa lengua en su sangre, aunque nunca lo escuché de su boca. La vida lo llevó lejos de su hogar. Siento que en cada paso seguía buscando algo. Quizás no esa tierra sin mal que soñaban sus antepasados, pero sí una vida donde pudiera sentirse en paz, donde la dignidad y la esperanza pudieran florecer. Esa búsqueda también vive en mí. Y es como si su travesía continuara en mi corazón, como si sus raíces también fueran las mías. Mi abuelo era apenas un niño cuando la vida lo forzó a enfrentarse a un mundo duro y despiadado. A los 12 años, el trabajo en las plantaciones no solo le robó su niñez, sino que lo obligó a defenderse con sus propias manos. Los capataces usaban el látigo, pero él, junto a otros, se rebeló. Con la valentía que solo el sufrimiento puede forjar, empuñaron cuchillos contra la injusticia. Después de ese enfrentamiento, el río lo llamó. Junto a 3 amigos, cruzó el Paraná dejando atrás su tierra, su hogar, todo lo que había conocido. El río se convirtió en su guía, su camino hacia una nueva vida. Aunque nunca dejó de ser una herida abierta en su alma. El agua que lo vio partir también lo vio crecer, transformarse, y ese río, ese mismo río que lo vio cruzar hacia Misiones, ahora vive en mí.
Lo siento cada vez que veo una corriente, cada vez que escucho el murmullo del agua. El río se llevó una parte de él. Pero también me dejó algo a mí, una conexión profunda, un llamado ancestral que no puedo ignorar. En Misiones, mi abuelo vivió en la ilegalidad, trabajando en las barcazas que recorrían el río, llevando frutas de un lado al otro. Conocía cada recoveco del Paraná, cada curva, cada lugar donde el agua se movía con más fuerza. El río se convirtió en su compañero de vida, en el paisaje constante de su existencia. A los 17 años llegó a Buenos Aires, pero el río nunca dejó de ser su hogar. El Paraná lo seguía guiando y su trabajo en los puertos y astilleros lo mantuvo siempre cerca de esas aguas que parecían entenderlo mejor que nadie. A lo largo de su vida, mi abuelo se convirtió en un experto del río, un vaqueano que sabía cómo moverse en ese mundo, cómo hablar el lenguaje silencioso del agua. Y en ese conocimiento, en esa sabiduría, encontró una forma de vida, una forma de ser valorado por lo que sabía, por lo que el río le enseñó. El 12 de julio de 1930, una mañana lluviosa, mi abuelo estaba en una de sus barcazas, manejándola mientras cruzaba el riachuelo en Buenos Aires. Aquel día fue testigo de una tragedia que conmocionó al país. Mientras él esperaba que su barcaza pudiera pasar, un tranvía de la línea 105 no vio las luces que indicaban que el puente Bosch estaba alzado para dejarle paso. A pesar de los esfuerzos del conductor por detenerse, el tranvía cayó al agua, arrastrando consigo a sus pasajeros. Mi abuelo lo vio todo. Sintió la impotencia de no poder hacer nada, mientras 56 personas, la mayoría obreros que iban a sus trabajos, se sumergían en las aguas del riachuelo. Él quedó libre de culpa, pero las imágenes de ese día lo acompañaron siempre. La tragedia fue portada de los diarios, llenando páginas de dolor. Pero para mi abuelo fue un recuerdo grabado en lo más profundo de su ser. Una memoria que el agua nunca borraría. En 1945, en la Valle Corrientes, mi abuelo conoció a mi abuela, Julia Ramona Oviedo.
Ella lavaba la ropa de los embarcadizos en el río, y entre el murmullo del agua y las manos que fregaban la tela, sus vidas se entrelazaron. El río, una vez más, conectaba los destinos de mi familia. Cinco años después, en 1950, mis abuelos decidieron asentarse en Santa Fe, capital. Y en 1952 lograron comprar un terreno en Colastine Norte, en la costa santafesina. Allí vivieron en una pequeña casilla, rodeados de naturaleza. Cultivaron su propia huerta y criaron gallinas, patos y chanchos, abrazando una vida enraizada en la tierra y en el agua. Fue en ese lugar, en 1955, donde nació mi madre, Florentina Concepción Arellano. Con el tiempo, esa humilde casilla se transformó en la casa donde hoy vivo. Un refugio que resguarda su legado. Cada rincón lleva la huella de su esfuerzo y del profundo amor que sentían por este suelo y por el río que les dio sustento. Soy la nieta de un hombre que cruzó ríos buscando un futuro mejor, un hombre que aprendió del agua la resiliencia, la fuerza, la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. No solo heredé su historia, heredé su conexión con la naturaleza, con el agua que fluye y nunca se detiene. Desde mi cuerpo, el pasado renace. Y lo que fue, lo que el tiempo desdibujó, vuelve a encontrar vida en mí. Mi voz es el eco de la suya, y lo que él no pudo decir, lo digo yo ahora. En este presente que lo rescata y lo mantiene vivo en cada gota de agua, en cada río que encuentro. El pasado nunca se desvanece, está aquí en las raíces profundas de nuestras historias, en el agua que fluye sin detenerse. Mi abuelo, Vicente Ferrer Arellano, y mi abuela Julia Ramona Oviedo siguen vivos en cada rincón de mi alma. Esta historia es para ellos y para todos aquellos que, como ellos, siguen buscando su tierra sin mal.